Esta es la hora de las minis reflexiones con la pastora Raquel Mateo. Cambiando mi forma de orar. Mini reflexión 344. Hoy queremos hablar acerca de los cambios. Aquí, en cuanto a la manera, hablando directamente de la oración, sabemos que hemos hablado de oración tantas veces. Sabemos, amén, que podíamos durar tiempos y tiempos hablando de la oración, porque la oración es la parte motriz, la parte céntrica y fundamental de la vida de un cristiano. Pero hoy vamos a enfocarnos en los cambios que debemos de tener nosotros como hijos de Dios. Me llama la atención que hoy vamos a hablar acerca de cómo yo comenzar a cambiar de manera personal, mi forma de oración. ¿Por qué queremos hablar sobre esto? Porque muchas personas estamos orando de manera incorrecta. Y el Señor quiere hoy que nosotros cambiemos el enfoque de mi oración. ¿Qué yo quiero orar? ¿Qué yo creo al orar? ¿Qué yo pienso al orar? Es la Biblia se enfoca en orar. En el orar, cuando se habla de orar, me pone a mí como primera persona. ¿Quién es el centro de la oración? ¿Cuál es el enfoque de la oración? Yo sé que todos nosotros sabemos que al orar lo más importante es Dios, pero estamos poniendo en práctica realmente lo principal de la oración, que es saber cuál es la voluntad de Dios al orar. Estamos poniendo a Dios en primer lugar para hacernos saber si Él está agradado con esta oración que estamos haciendo. Es muy importante, amén, que nosotros meditemos en esto y que nuestros sentidos se amplíen para entender esto, porque sabemos que orar es hablar con Dios. Y para tener un diálogo con alguien, lo primero es que tenemos que estar de acuerdo y cómodo con esta persona. Por eso queremos saber y enfocarnos en cómo cambiar nuestra dirección a la hora de orar, cómo cambiar nuestro enfoque y nuestra manera de orar personal. Porque nuestra oración se debe de ver basada en lo que Dios quiere. Cuesta tanto orar conforme a la voluntad de Dios y es más fácil caer en el círculo vicioso de orar según lo que yo pienso y según lo que yo creo. Por eso esta lectura es perfecta en el libro de Lucas capítulo 11 y en el versículo 1, oiga lo que sucede, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos de Jesús andaban con Jesús, pero todavía no sabían orar. O sea, que orar no es simplemente yo venir y decir lo que yo quiero. Sabemos que orar es hablar con Dios. Pero aquí, si vemos en la palabra, no solamente en esta lectura que habla de oración, en otras partes, como la oración modelo que está en Mateo capítulo 6, hay muchos lugares donde habla de parámetros, pautas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de clamar para tener una oración eficaz. Porque para orar todos podemos orar. Pero ¿qué yo quiero que suceda cuando yo oro? ¿A quién quiero tocar cuando oro? ¿Con quién quiero vivir cuando oro? ¿Cuál es la parte fundamental de la oración? Sabemos que orar es hablar con Dios. Y una de las bendiciones que el Señor nos dejó al orar es poder tener una intimidad y un encuentro muy cercano con nosotros a través de la comunicación de la oración. Por eso es que el Señor quiere
que nosotros sigamos pautas a la hora de orar. No solamente es ponernos de rodillas y decir lo que nos parezca, sino expresarle a Dios cosas, sí, orar a Dios, hablar con Él, expresarle lo que yo siento, pero al final siempre pedirle al Señor que su voluntad perfecta se cumpla en tu vida y en mi vida. Está la voluntad permisiva de Dios, pero también está la voluntad perfecta. Por eso que los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos. O sea, que orar no es simplemente abrir mi boca y hablar, aunque es comunicarme con Dios, pero sabiendo que hay una serie de reglas para yo poder llegar a tener una oración eficaz, a que pueda tener una oración que sea escuchada. Siempre en mi oración tengo que invitar al Espíritu Santo, porque el mismo Señor dice que el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda verdad. Nos enseñará cómo orar. Por eso el apóstol Pablo decía, no sé qué orar como conviene, yo no lo sé. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, que el Espíritu Santo conoce cuál es nuestra necesidad, la necesidad que el Padre quiere escuchar de nuestro oído y nuestro corazón. Por eso Él nos va a llevar a orar de manera excelente. Otra cosa importante que debemos de utilizar a la hora de orar es orar con un corazón sincero. En el libro de Salmos 51 el salmista lo dijo claro: un corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. O sea, que la oración es muy importante, yo tener un corazón sincero y rendido a Dios. Cuando rindo mi corazón a Dios en humillación, reconozco que mi vida depende de Él y que yo, si tengo falla, la pongo delante de su presencia para que Él me santifique. Otro punto importante a la hora de la oración es la oración conforme a la voluntad de Dios. Recuerden que una cosa es yo decir todo lo que yo quiero, que tengo la puerta abierta para hacerlo, pero lo más importante es que lo que yo oro vaya conforme a la voluntad de Dios. Jesús nos dejó ese ejemplo cuando oraba en el Getsemaní. En Mateo capítulo 26, Él decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí podemos ver que Jesús oró, habló con el Padre, pero también al final expresó su opinión, pero terminó diciéndole al Padre que se haga su voluntad. Estas son pautas que el Señor nos da para que nosotros podamos cambiar nuestro enfoque en mi oración, para entonces poder poner las herramientas correctas en la oración que el Señor quiere que nosotros tengamos. Orar conforme a mi voluntad es una cosa y orar conforme a la voluntad de Dios es otra. Y el final, la segunda parte es lo más importante, que la voluntad de Dios se establezca en ti y se establezca en mí. Vamos a orar con una dirección correcta. Vamos a orar con un enfoque correcto. Invitemos al Espíritu Santo en nuestra oración y Él va a hacer que nuestras oraciones salgan resultados excelentes, porque cada petición llegará directo a la presencia del Señor. Esta es la mini reflexión que hoy Dios nos permite tener. Oraciones enfocadas no en mí, sino en Dios. Y vamos a ver respuestas instantáneas. Muchas veces, otras veces habrá que esperar. Pero lo maravilloso que en el tiempo de la espera vemos el poder de Dios. Vemos la manifestación de Dios. Vemos su gloria moverse sobre nuestra vida. Recuerden, como siempre digo, la oración es el arma más poderosa que el Señor nos ha dejado como sus hijos. La oración es la herramienta de autoridad que Dios nos ha dado para poder experimentar cosas extraordinarias. Vamos a orar, vamos a clamar, vamos a interceder, pero conforme a como el Señor quiere. Cuando eres guiado por una oración de parte de Dios, esa oración llegará directa. Recuerde, el enfoque de la oración no es que Dios venga y me responda a mis caprichos. La intención de la oración es tener intimidad con Dios principalmente y luego que su propósito se cumpla en mí. Deleítate a ti mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Según Salmo 27:1, encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él y Él va a hacer.
Continúa orando, iglesia, continuemos creyendo, porque la mano sobrenatural del Dios eterno está con cada uno de nosotros. Por eso, Iglesia de Cristo, vamos a seguir avanzando, amigo. Siempre sé que no está en vano hacerte la oración de fe. Solo tienes que decir: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Si hoy hiciste esa oración, eres parte del remanente que comienza a orar no conforme a su propia voluntad o pensar, sino conforme a la voluntad de Dios. Iglesia de Cristo, seguimos adelante, seguimos confiando, seguimos creyendo sin detenernos, enfocados en una oración genuina delante de Dios para que la gloria de su excelencia se manifieste en nosotros. Y recuerde, no nos podemos detener jamás, porque el cielo es nuestra última y única parada. Shalom, shalom. Con la pastora Raquel Mateo.